ganas teníamos de publicar este segundo capítulo en el que vamos a hablar de genética, pero antes de meternos y entrar en materia, queríamos agradecer todo el equipo de Agapornilov, agradecer las muestras de cariño y la gran participación que hay en Facebook. Ya somos más de 200 y pico en menos de una semana los usuarios que componemos Agapornilov. Y nada, queríamos agradecer vuestra participación en el grupo y todas las muestras de cariño, como he dicho antes, que nos dais. Así que nada, pues dicho esto, ya sabéis que tenéis los que no estáis todavía en el grupo, ya sabéis que podéis pertenecer a él, que hablamos de lo que nos gusta, de Agaporni, y toda la gente va presentando a sus pequeños, y la verdad que estamos muy contentos de que lo hagáis. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, ya sabéis que vamos a hablar de genética, pero para hablar de genética el primer punto importante es saber qué es una mutación. Bueno, si buscamos el significado de esta palabra relacionada con genética, que sea el apartado que corresponde hoy, encontraremos que una mutación es un cambio en la información genética y heredable de un ser vivo, y que por tanto produce un cambio en sus características. En nuestro caso, aplicándola a la Agaporni, sería cualquier cambio que nos dé como resultado un pájaro diferente al conocido como el ancestral. Para decirlo de un modo así más llano y que se pueda entender fácilmente, el ancestral sería la Agapornis base, ¿vale? La Agapornis que encontramos en libertad. Las mutaciones aparecen de forma espontánea en la naturaleza y desaparecen siendo incapaces de sobrevivir en un medio natural y hostil. Pero la mano humana ha conseguido que muchas proliferen en cautividad mediante la cría selectiva y, claro está, eliminando los peligros y depredadores naturales con la cría en cautividad. No vamos a entrar en muchos detalles genéticos para que la información pueda ser clara y fácilmente entendible por todos. Pero para poder entenderlo mejor, es necesario especificar que los cromosomas sexuales son los que determinan el sexo. Y en este caso, que nosotros tratamos, en el de la Agaporni, son ZW para la hembra y ZZ para los machos. Un cromosoma lo aporta el padre y el otro la madre. Bueno, pues entrando ya en materia, hay que decir que existen distintos tipos de mutaciones que se heredan de diferentes formas. En primer lugar, tenemos las mutaciones dominantes, que son aquellas en las que solo es necesario que estén presentes en uno de los cromosomas para que se dé una manifestación externa y visible. O sea, solo necesitamos que uno de los padres tenga esa mutación para que alguno de los hijos pueda heredarla. Veamos un ejemplo gráfico. Macho arlequín en la izquierda por hembra verde, o viceversa. Ambos en este caso son jade. Las mutaciones dominantes no se portan por tanto, y siguiendo con este mismo ejemplo, no es posible tener una Agaporni verde que porte arlequín dominante. Segundo lugar, mutaciones recesivas. Son aquellas en las que es necesario que la mutación esté presente en los dos cromosomas para que se dé una manifestación externa y visible. Si solo posee la mutación en uno de los cromosomas, no se podrá observar físicamente. Y en este caso, se dice que el pájaro es portador de dicha mutación. Esto se expresa con una barra, con esta, seguida de la mutación que porta. Macho verde, la barrita que decimos, y pastel, que sería lo que portaría. Veamos un ejemplo gráfico. Macho verde por hembra pastel verde, o viceversa. Todos los pollos resultantes serían verdes portadores de pastel, o de una forma más coloquial, para entendernos, todos los hijos serían verdes como la primera foto, y llevarían escondido en sus genes la mutación pastel de la segunda foto. Aquí empieza a complicarse un poco el tema, ya que las combinaciones empiezan a aumentar y podríamos encontrarnos con varias opciones, ¿no? Macho verde portador de pastel por hembra verde,
y viceversa, lo que nos daría mitad de hijos verdes y la otra mitad verdes portadores de pastel. Otra opción sería macho y verde y macho y hembra verdes y ambos portadores de pastel. Tendrían como resultado un 25% de hijos verdes, un 25% de hijos pastel y un 50% de hijos verdes portadores de pastel. Otra de las opciones, macho verde portador de pastel por hembra verde pastel y viceversa. Los hijos serían mitad verde portadores de pastel y mitad pastel. Y otra opción, macho y hembra pastel, 100% hijos pastel. Y por último, las mutaciones ligadas al sexo. Hasta hace poco solo existían en Roxicolis canela, pali, lutino y opalino, y las combinaciones de estos serían estas mutaciones. Pero desde no hace mucho podemos contar con mutaciones ligadas al sexo también en Fisher Pallet, Ofadet y opalino. En este tipo de mutación hay que tener en cuenta una cosa súper importante, y es que solo las pueden transmitir los machos, las hembras no pueden. Dicho de otra manera, los machos pueden ser de dicha mutación y transmitirla, o ser de otra mutación y portarla ligada al sexo, mientras que las hembras o son de dicha mutación o no lo son, y no pueden portarla. Las hembras solo pueden llevarla de modo visible. Y bueno, dicho esto, y como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a poner un ejemplo. Veréis, en el dibujo el macho es el lutino, pero pasaría lo mismo si el macho fuese cualquier otra mutación ligada al sexo, ya sea canela, pali, opalino o portador de ella. En este caso es el que se da. Cuando hablan de pollo autosesado, todos los pollos hembras tendrán la mutación de su padre y el resto será macho. Esto se llama autosesaje completo. Para que esto sea así y no meternos en autosesajes parciales y mucho lío, la hembra nunca podría ser de una mutación ligada al sexo. Si la hembra es la misma ligada al sexo que el macho, el autosesaje no existe. Estos han sido los distintos tipos de mutaciones que existen en cuanto a genética o herencia se refiere. Pero llegado aquí, y para venir a complicar todo un poquito más si cabe, hay que hablar de la eumelanina y la citacina. Sabiendo lo que son, entenderemos mejor por qué este cambio en el plumaje ancestral, que digamos que es el base, que nos da como resultado otros colores en nuestro agapornis. La eumelanina es un pigmento oscuro que provoca el color azul en las plumas y el negro en el caso de las remeras. En cuanto a la citacina, hay 3 tipos de citacina y son los encargados de provocar en las plumas los colores amarillo, naranja y rojo. Cuando los porcentajes de estos pigmentos y la estructura de la pluma varían, visualmente cambia el color del pájaro. Pues bien, si analizamos un pájaro ancestral y sabiendo ya qué son estos conceptos, o estos pigmentos, estos pigmentos, veremos que el color principal es el verde, mezcla del azul de la eumelanina y el amarillo de la citacina. Encontramos también rojo, que es citacina, azul en la rabadilla, eumelanina, negro en máscara y remera, eumelanina. Cuanto mayor sea la concentración de estos pigmentos, más intenso sería el color. Y cuando esa concentración es menos, ¿qué pasa? Pues como decíamos antes, visualmente el pájaro cambia. En un aqua, por ejemplo, se reduce aproximadamente un 50% la citacina amarilla. Eso hace que veamos el pájaro con unos tonos más azules, azul verdoso. La citacina roja se reduce también y la máscara del agua es más rosácea, anaranjadilla, conservando una frente más rojiza
al concentrarse en esa zona mayor cantidad de pigmento. Aquí veis este agua que vemos exactamente el ejemplo que hemos descrito ahora mismo. Un lutino eliminaría completamente la eumelanina de su cuerpo, tanto en las plumas como en los ojos, patas y pico. Así que visiblemente nos quedaría un pájaro completamente amarillo, con la máscara roja, las patas rosas y las remeras blancas y los ojos rojos. Fijaros tal y como está descrito lo que acabamos de decir. Así podríamos seguir con toda y cada una de las mutaciones, pero existe una extensa bibliografía donde nos habla de porcentajes exactos de cada uno, y hacerlo aquí, pues ya veis lo que nos podríamos tirar un vídeo eterno. Así que con lo que ya hemos comentado nos vamos dando cuenta de las cantidades de posibles mutaciones que podemos ir obteniendo con estos datos. Si repasamos lo que hemos visto y además tenemos en cuenta que muchas de las mutaciones pueden verse a la vez en un solo pájaro, las combinaciones van siendo muy numerosas, exageradamente, interminables. Es lo bonito de este mundo, de este hobby, que nunca se acaba. Bueno, pues resulta que no termina aquí la cosa, que hay aún más, y llegamos a factores de oscuridad y violeta, y ya rizamos del todo el rizo. Estos factores actúan sobre todo en la estructura de la pluma. El factor oscuro afecta a la zona esponjosa de la pluma, de manera que cuando la luz incide sobre ella se refleja un tono azul diferente del habitual, haciendo que la eumelanina tenga aún influencia mayor, obteniendo así ejemplares de un color más oscuro. Así que leeremos sobre todo que existen pájaros con un factor de oscuridad o con dos factores de oscuridad, a los que se les denomina D y DD, también jade o oliva. Un ejemplo fácil para entenderlo sería imaginarnos una gama de color. Vemos aquí un verde un poco más intenso y un verde oscuro. En la gama azul cobalto, lo que se llama turquesa D, y si tienes dos factores de oscuridad, malva, turquesa DD. El violeta modifica la estructura de la zona esponjosa de la pluma, de forma que cuando la luz incide sobre ella se refleja un color violeta en vez de un color azul. Y en este caso, para nombrarles, hablaríamos de SF y DF, factor simple o doble factor. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, dedicado a la genética de los agapornis, que el cual esperamos os haya servido para comprender un poco más sobre la genética de estos pequeños animalitos. Así que si os ha servido este vídeo de algo, la verdad que nos damos por satisfechos, no sabéis cuánto. Nada más, agradeceros que estéis por aquí, porque la verdad que el grupo acojonante lo que está subiendo, perdonadme la expresión. Estamos en más de 200, no sé si andará por 150, 230, por ahí tiene que andar. La verdad que la acogida ha sido grandísima, ha sido buenísima, y espero que sigáis por aquí. Los que no estáis, ya sabéis, Agapornilove en Facebook, buscarnos y presentarnos vuestras mascotillas, que la verdad que nos va a encantar. Cualquier duda que tengáis también, por supuesto. Y de buen nacido es ser agradecido, así que muchas gracias a Patricia Cádiz, a Aviario Pardo y a Víctor Aviario Aga Fischer por prestarnos las imágenes. Gracias y hasta el próximo capítulo.